El hueso parietal, un hueso par que está formando las paredes laterales del cráneo. Este hueso tiene forma cuadrilátera, presenta 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Tenemos la cara exocraneal, tenemos la cara endocraneal, borde superior o llamado también borde sagital, un borde inferior temporal o llamado también borde escamoso, un borde anterior que se articula con el frontal y es llamado también borde frontal, y posteriormente el borde occipital o borde posterior. La cara exocraneal. En la cara exocraneal encontramos una eminencia llamada eminencia parietal. A partir de esta eminencia encontramos la línea temporal superior. En la línea temporal superior se inserta la fascia del músculo temporal. Inferior a ella, otra línea curva llamada línea temporal inferior. En ella se inserta el músculo temporal. Entonces, cara exocraneal, eminencia parietal, línea temporal superior para la fascia del músculo temporal, línea temporal inferior para el músculo temporal. Cara endocraneal. La cara endocraneal cóncava, anfractuosa, presenta surcos vasculares para la arteria meningia media y sus ramas. Encontramos en esta cara también las fositas granulares de Paccioni. Cerca al borde superior de este hueso encontramos un surco llamado surco del seno sagital superior para el seno sagital superior. Y también cerca al borde encontramos el agujero parietal para la vena emisaria. Entonces encontramos surcos vasculares para la arteria meningia media y sus ramas. Encontramos las fositas granulares o de Paccioni. Cerca al borde superior, el surco del seno sagital superior para el seno sagital superior. Encontramos en la parte media, a la altura de la eminencia, una fosa llamada fosa parietal. Y por último, cerca al ángulo anteroinferior, encontramos a la cresta silviana. Esto era cara endocraneal. Nos vamos a los bordes. Tenemos al borde superior, llamado también borde sagital, ya que este borde se articula con el lado opuesto formando la sutura sagital. El borde inferior, llamado también borde temporal o escamoso, porque se articula con la porción escamosa del temporal. El borde anterior, llamado también frontal, se articula con el hueso frontal formando la sutura coronal. Y por último, el borde posterior, que se articula con el hueso occipital formando la sutura lamboidea. Entonces, repasamos los bordes en un cráneo articulado y encontramos al borde superior, llamado también borde parietal o borde sagital, formando la sutura sagital. Tenemos al borde inferior, conocido como borde temporal o borde escamoso, porque se articula con la porción escamosa del temporal. Anteriormente, el borde anterior, llamado frontal, que se articula con el hueso frontal formando la sutura coronal. Y posteriormente, el borde occipital formando la sutura lamboide. Ángulos. Tenemos 4 ángulos. El ángulo antero-superior, el ángulo antero-inferior, el ángulo póstero-superior y el ángulo póstero-inferior. Estos 4 ángulos forman 4 puntos craniométricos. El ángulo antero-superior forma el punto craniométrico llamado bregma. El ángulo antero-inferior forma el punto craniométrico llamado terium. El ángulo póstero superior forma el punto craniométrico lambda. Y por último, el póstero inferior forma el punto craniométrico asterio.
Los puntos craniométricos. El punto craniométrico bregma es la unión de la sutura sagital con la sutura coronal. El punto craniométrico terio es la unión de 4 huesos: el parietal, el temporal, el hueso frontal y el ala mayor del esfenoides. El punto craniométrico asterio es la unión de 3 huesos: del parietal, el hueso occipital y el hueso temporal. Y por último tenemos al punto craniométrico lambda, que es la unión de la sutura sagital con la sutura lamboidea.